Hola, hola estudiantes, padres de familia, personas que están en casa, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que se estén cuidando mucho y que estemos disfrutando de estar en casa con los nuestros. Para el día de hoy vamos a aprender sobre un tema que me encanta demasiado y es el tema de los números fraccionarios. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué las personas hablan con expresiones como necesito un cuarto de mantequilla o necesito un sexto de la pizza, o expresiones como por ejemplo 2 cuartos de torta, o también por ejemplo en las recetas encontramos expresiones como 2 cuartos de leche o 2 sextos de harina, por ejemplo. Entonces nos hemos preguntado esas expresiones qué significan. Esas expresiones se relacionan con los números fraccionarios. Entonces vamos a mirar primero qué son las fracciones, vamos a aprender cuáles son los términos que las componen, qué nos indican cada uno y vamos a aprender cómo identificar esas fracciones. Entonces tenemos que una fracción es la división o partición de la unidad en partes iguales. Miren esa palabra tan importante, debe ser en partes iguales. Si hay una porción o un pedazo que es más grande que otro, ya no hace parte de lo que conocemos como una fracción. Y también vamos a tener en cuenta esta definición como la partecita de un todo. También se relaciona con la fracción. ¿Por qué me gusta tanto este tema? Porque lo puedo explicar con ejemplos que tienen que ver con comida, que aunque a veces me da un poquito de hambre, pero me encanta disfrutar este tema con estos ejemplos. Vamos entonces a mirar. Resulta que los términos de la fracción o las partes que componen una fracción son dos numeritos, un numerador y un denominador, y los divide o los separa una línea fraccionaria. Entonces vamos a mirar. Si yo tengo arriba el número 13, le pongo la línea fraccionaria y abajo pongo el número 5, este numerito que tengo acá es el que se conoce como fracción, porque es una partecita de un todo. Vamos a mirarlo en este ejemplo de la pizza. Resulta que para una fiesta la profe compró una pizza y necesitaba repartirla, partirla o dividirla en porciones iguales. Entonces la profe cogió la pizza y la partió en partecitas iguales. ¿Cuántos pedazos tiene la pizza de la profe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quiere decir que cada partecita de esta pizza es una fracción. ¿Y cómo represento yo cada partecita? Entonces, un pedacito. ¿Y cuántos pedazos eran? Muy bien, eran 8 pedazos. Cada partecita de la pizza, cada pedacito, me representa una fracción. ¿Y qué fracción? La que la profe está poniendo. Una partecita de 8. ¿Listo? Ahora entonces vamos a mirar qué significa el numerador y el denominador. El denominador, como lo vemos acá, fueron todas las porciones en las que la profe partió la pizza. De ahí me salió el número 8. Quiere decir que el denominador me está indicando en cuántas partes se debe partir o dividir esa unidad. En este caso, ¿cuál es la unidad? La pizza que estoy dividiendo. Y el numerador me indica cuántas partecitas de esas que tengo en total debo tomar. En este caso, si yo tomo cada partecita de la pizza, es 1 de 8. Una partecita de 8. Esta es una partecita, una porción de 8. Entonces, numerador y denominador. Debemos tener muy claro cuál es la función de cada uno de ellos y qué me indica dentro de esa fracción. Muy bien, vamos ahora a mirar otro ejemplo con una chocolatina. Supongamos que la profe tiene una chocolatina de maní y resulta que también la quiere representar en forma de fracción. Entonces la profe viene y dice, ¿cuántas pasticas o cuántos pedacitos tiene esa chocolatina? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 pedacitos.
Recuerden, ¿por qué lo pongo debajo? Porque el denominador me está indicando el total de partes iguales en las que está dividida la unidad. En este caso la unidad es la chocolatina. Pero resulta que la profe se comió 2 pedacitos. ¿Cómo represento esos 2 pedacitos que la profe se comió? Los represento como el numerador de la fracción. ¿Qué significa? Que de las 6 porciones o pedazos o partes que tenía la chocolatina, la profe se comió 2. Recuerden, cada partecita de la chocolatina, entonces es una partecita de ¿cuántas? De 6. Esta otra es una partecita de 6. Pero como la profe se comió 2, 1 más 1 me da 2, la profe se comió 2 pedazos de los 6 que tenía. Muy bien, esa es la idea de los números fraccionarios. Debemos tener en cuenta los términos numerador y denominador y debemos tener en cuenta cuál es la función o qué es lo que me indica cada uno. Muy bien, vamos a mirar entonces un ejemplo. Vamos a mirar un ejemplo con otras fracciones diferentes. Entonces, la profe tiene 5 y aquí el 10. Recuerden que lo divide en una línea fraccionaria y ya eso me forma una fracción. ¿Qué me está indicando esta fracción? Que debo tener una unidad dividida en 10 pedazos iguales y que de esos 10 pedazos debo tomar únicamente 5. Entonces vamos a mirar. Supongamos que es una torta rectangular. La vamos a partir en 10 pedazos iguales. Entonces vamos a mirar. Aquí van 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 pedazos de esa torta. Y me están diciendo que solo me puedo comer 5. Entonces vamos a representar 1, 2, 3, 4 y 5 porciones que me comí de esa torta. Entonces, de los 10 pedacitos que tenía, solamente me comí estos 5. Entonces, tenemos una fracción. Este 5 está en el lugar del numerador y el 10 está en el lugar del denominador. Muy bien. Pero resulta, para ir terminando el tema de las fracciones, vamos a mirar qué significa que también me represente una parte de un todo. Entonces la profe va a dibujar lo siguiente. Entonces tenemos unos triángulos, unos círculos y un cuadrado. Unas figuras geométricas. Resulta que la profe tiene un juego didáctico que está conformado por figuras geométricas y la profe quiere hablar de la cantidad de fichas que tiene ese juego, pero utilizando las fracciones. Vamos a mirar cómo lo hacemos. ¿Qué debemos tener en cuenta primero? El total de fichas que tengo, es decir, el todo. Entonces, ¿cuál es el total de fichas? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El total de fichas que yo tengo son 6 fichas. El todo está conformado por 6 fichas. Pero resulta que la profe quiere saber qué fracción de esas fichas son triángulos. ¿Cómo lo representamos? De la siguiente manera. Recordemos que la fracción debe tener la línea fraccionaria para poder dividir el numerador y el denominador. El denominador, que es el que está en la parte de abajo, me indica el total. Recuerden que acá me indicaba el total de ¿qué? De porciones de pizza. Acá me indicaba ¿qué? El total de partes de la chocolatina. En este caso, ¿cuál va a ser el denominador? Va a ser el total de fichas que la profe tiene. En este caso, ¿tiene cuántas? Tiene 6. Pero la profe está preguntando exclusivamente por los triángulos. ¿Cuántas fichas de las que yo tengo son triángulos? Entonces yo cuento
1 y 2. Entonces, la fracción que me representa los triángulos es 2 sobre 6, que en un próximo video vamos a aprender cómo vamos a leer estas fracciones. ¿Qué quiere decir? Que de las 6 fichas que yo tengo, solo 2 son triángulos. Vamos a hacer el último ejemplo. La profe quiere saber cuál es la fracción de los cuadrados. Entonces vamos a hacer la fracción. Recuerden, el denominador, el total de fichas, el mismo, son 6 fichas. De esas fichas, ¿cuántas son triángulos? Una solita. Entonces el numerador sería el 1. Quiere decir que solamente una ficha de las 6 que tengo en total son triángulos. Muy bien, mis amores, espero que hayan disfrutado la clase, que les haya quedado claro qué son los números fraccionarios, cuáles son sus partes, numerador y denominador, y cómo lo puedo representar de varias maneras. Nos vemos entonces en otra clase para aprender cómo se leen estas fracciones. Les mando un beso, un abrazo, espero que estén muy bien y cuídense mucho desde casa.